pedimos como ayer que vayan pensando preguntas en el transcurso de la charla para poder agilizar y que sea lo más fecunda posible este panel. Gracias. Bueno, es un gran gusto estar aquí en la Argentina y pues eso me hace recordar a uno de mis autores preferidos, un hombre sumamente inteligente, mordaz, de una pluma muy fina, muy irónica y que todos ustedes conocen bien, Leonardo Castellani, ¿no? Un hombre genial. Bueno, él tiene un libro muy famoso, una recopilación de sus escritos, que es Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI. En el prólogo que a este libro de Castellani hace Juan Manuel de Prada, escribe: Castellani es sobre todo un campeón de la ortodoxia, única forma posible de heterodoxia que nuestra época repudia. Voy a levantar la cuestión terminológicamente. A ver, cuando en el título de mi libro, Economía para herejes, hablo de la herejía y la ortodoxia, por ortodoxia no entiendo a la fe católica o algo del estilo. Por ortodoxia, en ese libro, como es de economía, se entiende a las creencias dominantes de la teoría económica. Y las creencias dominantes de la teoría económica pueden resumirse en un enfoque que se conoce como teoría neoclásica. El enfoque neoclásico, que podríamos decir que en términos económico-políticos de la Realpolitik se traduciría en el llamado neoliberalismo. Aunque esto es un tanto una simplificación política, pero hay una conexión ahí. ¿Okay? Entonces, la ortodoxia de la teoría económica, la creencia dominante, la doctrina sacra de los economistas, es el enfoque neoclásico de la economía estándar. Ahora bien, si ese enfoque dominante de la teoría económica fuese un enfoque anticristiano, incompatible con la cosmovisión cristiana, pues la única opción que tiene un católico que se tome en serio su doctrina sería oponerse a ese tipo de enfoques. ¿Okay? Y es en ese sentido que mi libro se titula Economía para herejes, porque desde la perspectiva de la teoría económica yo me sitúo como un hereje. Porque precisamente, por mi ortodoxia católica, no puedo estar de acuerdo con un sistema de pensamiento económico que es incompatible con los valores cristianos, cuyos fundamentos filosóficos, antropológicos y ontológicos son incompatibles con la cosmovisión cristiana. ¿Okay? Entonces, frente a la ortodoxia de este mundo, frente a lo que es la sabiduría convencional de este mundo, frente a lo que es la corriente dominante de este mundo, el mainstream, y parte de este mundo es precisamente la economía, pues un católico coherente que haga resistencia tiene que ser un hereje respecto a las creencias de este mundo, porque este mundo es hereje respecto de la creencia católica. Y es en ese sentido que hablo de economía para herejes. Ya Santiago, el apóstol, en su carta, decía que no hay amistad entre Dios y el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son las ideologías económicas que nos vende el mundo? Fundamentalmente dos en términos de la polarización política. Académicamente hay muchos enfoques de economía, más de 10 enfoques distintos de economía, y eso lo detallo en mi obra Economía para herejes, la cual encuentran disponible en Amazon. Pero en términos del debate político y civilizacional, hay dos enfoques en particular que han jalonado la atención. Uno es el liberalismo, que dice que simplemente confiemos en la economía a la pura fuerza del libre mercado. Y el otro es el comunismo marxista, ¿no? Que nos dice que por medio de una dictadura del proletariado gestionada a través del Estado arreglaremos los problemas económicos. Esas son las ideologías que vende el mundo. Pero si no hay amistad entre Dios y el mundo, esto implica que no podemos comprarnos esas ideologías. Entonces, el objetivo de esta ponencia mía es mostrar cómo la doctrina social de la Iglesia se opone intrínsecamente al capitalismo liberal, al capitalismo de tipo liberal, que es una forma específica del liberalismo, y al comunismo marxista. Y al mostrar esto, ha de quedar claro pues que
No hay medias tintas en este asunto, sino que hay que combatir en ambos frentes. Entonces, tenemos aquí la doctrina social de la Iglesia contra el liberalismo. 5 puntos de oposición. Yo sé que claramente muchos católicos, especialmente laicos, tienen la conciencia de que el marxismo es el enemigo, un enemigo que hay que combatir, y ciertamente, pero muchas veces, por el extremo de combatir a ese enemigo, pueden estar cayendo en las garras de otro enemigo, que es el liberalismo, y voy a mostrar cómo está condenado por la doctrina social de la Iglesia. ¿Ok? Hay algunos que dicen, yo soy católico en lo religioso y en lo moral, pero en lo económico soy liberal. Creo en la pura economía y libre mercado. Eso es alguien que no ha estudiado las cosas a fondo, que no se ha tomado el tema de la doctrina social de la Iglesia a fondo. Lamentablemente hay muchos que se llaman así, católicos liberales. Pero bueno, es que yo ya me estoy acostumbrando a escuchar de círculos cuadrados y bueno, es eso, un católico liberal es como decir un círculo cuadrado. Tan incompatible decir católico liberal como católico marxista. ¿Ok? Entiendo claramente que en la jerarquía de la Iglesia todavía como que sigue en medio de moda esta cosa de querer compatibilizar el marxismo con la fe católica, ¿no? Esta teología de la liberación. Pero como reacción entre los laicos, muchos están cayendo en el extremo equivocado de aliarse con el liberalismo económico, que es un enemigo. Y vamos a mostrar estos 5 puntos de oposición. Desde la doctrina social de la Iglesia, comienzo citando a Juan Pablo II, encíclica Centésimos Annus, 1991, numeral 2 y 3. Dice el Papa: la conmemoración que aquí se hace se refiere a la encíclica leoniana y también a las encíclicas y demás escritos de mis predecesores. Hago una pausa. La gran encíclica que inaugura de forma oficial la doctrina social de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia tiene que decir sobre temas económicos, es la encíclica Rerum Novarum, de 1891, Papa León XIII. Cuando pasan 100 años, 1991, Juan Pablo II publicó una encíclica, pues haciendo esta misma reflexión, pero en el contexto del mundo global. Continúa Juan Pablo: que han contribuido a ser la actual y operante en el tiempo, constituyendo así la que iba a ser llamada doctrina social, enseñanza social o también magisterio social de la Iglesia. Y hago otra pausa. Este no es un tema opinable. No es que un católico pueda ser marxista o liberal si le da la gana. Acá tenemos un asunto de magisterio. Y si el magisterio es opuesto al liberalismo económico y al comunismo marxista, pues hay que ser opuesto a ambos. No es un tema de opinión, como muchos creen. Continúa la cita. De este modo, no solo se confirmará el valor permanente de tales enseñanzas, sino que se manifestará también el verdadero sentido de la tradición de la Iglesia. Así pues, en esta ponencia voy a citar la Rerum Novarum de León XIII, voy a citar a Pablo VI, voy a citar a Juan Pablo II, pero lo que se dice aquí es que esto forma parte del magisterio de la Iglesia y que tiene vigencia. No pensemos que porque lo dijo León XIII en 1981 deja de tener vigencia. Las condenas siguen vigentes, porque van a la esencia de las cosas y no a tal o cual coyuntura particular de tal o cual político o tal o cual país. Vamos pues a los 5 puntos de oposición entre la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo. 1. Fe en el mercado. Es así. El liberalismo económico es una forma de idolatría. Confiar en bien al libre mercado, a las libres elecciones económicas de los individuos. Se dice, si el Estado no se mete en la economía y dejamos simplemente que los individuos elijan libremente, cada uno con sus impulsos individualistas, la economía se autoorganizará de modo eficiente y bueno. Y entonces las cosas funcionarán bien. Eso es idolatría. O sea, pensar de que ese mecanismo de las fuerzas ciegas del mercado vaya a surgir el bien, pues es una fe muy grande. Una fe muy, muy grande y la verdad yo no tengo suficiente fe como para creer en esa cosa. Y lo digo como economista. En particular yo me desempeño como profesor de economía, enseño cursos de econometría, historia del pensamiento económico, microeconomía, macroeconomía, etc. Y tuve la oportunidad de asistir en el año 2017, luego de un concurso internacional, a la reunión de Premios Nobel de Economía. En mi página web www.danteaurbina.com
pueden poner en el buscador Nobel y van a encontrar un conjunto de artículos donde está algunas conversaciones que yo he tenido con premios Nobel, con la transcripción de la conversación, los audios en inglés, la transcripción está en español y mis comentarios. ¿Ok? Entonces aquí hablo desde el conocimiento de lo que dice realmente la teoría económica y el pensamiento económico. Y vamos a mostrarlo no siendo un hombre de paja, sino citando directamente las fuentes. Cito a Adam Smith, el llamado padre de la economía. Dice en La riqueza de las naciones: todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga el mayor valor posible. Generalmente no pretende promover el interés público ni sabe cuánto lo está fomentando. Lo único que busca es su propia seguridad, su propio beneficio. Y al hacerlo, una mano invisible lo lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Cuando busca su propio interés, termina promoviendo el de la sociedad más eficientemente que si realmente pretendiera promoverlo. Fin de cita. ¿Qué nos está diciendo Adam Smith aquí? Puesto simple, cada uno actúe egoístamente, no se preocupe por el bienestar social ni el bienestar general, busque solo sus propios intereses y habrá una mano invisible que hará que naturalmente el que cada uno busque su propio interés en el campo económico dé el bienestar general. Eso es idolatría, eso es creer en una magia del mercado, en milagro, de que de un conjunto de acciones atomizadas de individuos egoístas va a salir el bien social. ¿Ok? Eso es fe. Eso es fe. Vamos a ver qué más nos dice Smith. En el mismo libro dice: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero la que nos procura el alimento, sino el cuidado que tienen ellos de su propio interés. Entonces toda la economía, desde el enfoque liberal, ha de basarse en el egoísmo, en la búsqueda individualista del propio interés. Y ya está. ¿Puede ser eso compatible con la fe cristiana? Yo no veo un modo, y no entiendo cómo pueden haber católicos que piensen que el catolicismo puede ser compatible con un tipo de liberalismo, aunque sea liberalismo clásico. ¿Ok? De hecho, pensar que el mercado es un mecanismo que eficientemente va a distribuir los recursos si lo dejamos a su solo libre albedrío, es algo que no solo repugna a la fe, sino a la razón. Como suele decir Santo Tomás, ¿no? Esto no solo repugna a la fe, sino a la razón. En mi libro Economía para herejes, capítulo 6, en particular lo titulo El mito de la eficiencia en mercados. Y no desde las encíclicas, sino desde los argumentos de la teoría económica y la realidad económica, muestro que es simplemente una falacia pensar que el libre mercado va a arreglar todo esto. ¿Ok? No es materia de esta conferencia meterme a ese detalle técnico, pero encuentran varios videos de YouTube, aparte de mi libro, donde desarrollo esto. ¿Ok? Pero volvamos con las fuentes del magisterio. Juan Pablo II, Centésimos Annus, numeral 34, dice: da la impresión de que tanto a nivel de naciones como de relaciones internacionales, el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. Sin embargo, esto vale solo para aquellas necesidades que son solventables, con poder adquisitivo, y para aquellos recursos que son vendibles, esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es un estricto deber de la justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellos. El manual de economía más famoso del mundo es Economics de Paul Samuelson y William Norton. Paul Samuelson fue premio Nobel de Economía en 1970. Y recuerdo muy vívidamente un pasaje de ese libro que me marcó. Decía: el mercado se mueve por votos monetarios. De este modo, el gato de un hombre rico puede estarse bebiendo la leche que requeriría un niño pobre para no morir de hambre. ¿Significa esto que el mercado no está funcionando? No. Significa que está funcionando y está funcionando eficientemente porque se mueve de acuerdo a los votos monetarios. Hay enfermedades como la malaria que generan miles y miles de muertes año a año y son muy fáciles de tratar. Pero ¿por qué no las tratamos si tenemos el potencial económico para hacerlo? Hay los recursos, hay el conocimiento para tratarlo y evitar que mueran esos niños. Bueno, porque de acuerdo a la lógica del mercado no es tan rentable ir para allá. Entonces los beneficios valen más que la vida. Esa es la economía que tenemos. Ahí es donde mueren niños. No piensen que todo se trata de los gobiernos socialistas y todo eso. También hay otro tipo de problemas.
Cito, numeral 15 de la misma encíclica. Sectores decisivos de la economía siguen todavía en manos de grandes empresas de fuera, las cuales no aceptan un compromiso duradero que las vincule al desarrollo del país que las recibe. Si esto lo digo yo en la calle, comunista, ¿no? Bueno, lo está diciendo Juan Pablo II. Está diciendo que hay empresas extranjeras que no aceptan determinados compromisos con el bienestar del país en que están. Esto no es libre mercado. Esto implica decir que las naciones en su soberanía pueden poner ciertas restricciones o regulaciones a las empresas en búsqueda del bien común nacional y no el internacionalismo que plantea el liberalismo libre mercado. Numeral 43 de la misma encíclica. La propiedad de los medios de producción, tanto en el campo industrial como agrícola, es justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil, pero resulta ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás, u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su compresión, de la explotación ilícita, de la especulación, de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. Este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación y constituye un abuso ante Dios y los hombres. A ver, ¿qué nos dicen los liberales? ¿Cuáles son los derechos absolutos? Vida, libertad y propiedad. Para los liberales la propiedad es un absoluto. Bueno, acá Juan Pablo II está diciendo este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación. Ojo, y no está diciendo que sea propiedad producto robo, sino propiedad que se está ejerciendo ilícitamente. Puede haber esa propiedad surgido ilícitamente, pero esa riqueza surgida ilícitamente, que después se utiliza para explotar trabajadores, explotación ilícita, o para especular en los mercados financieros sin generar ningún valor para la sociedad, pero sí volatilidad del sistema financiero que después generan desempleo y uno se pone a jugar virtualmente en la bolsa, pero después hay gente real que pierde su trabajo y que sufre los problemas de la inflación. Vamos, el problema de crisis financiera. O sea, hubo una élite financiera ahí que se llevó la gran fiesta en los mercados y ¿quiénes perdieron el trabajo? Gente de a pie. Miren, si yo me vuelvo vicioso del casino y voy a tragamonedas, ¿qué pasa si yo pierdo? Pues pierdo yo. Bueno, probablemente también mi familia y ya está. Pero las familias de ustedes no se ven afectadas por el hecho de que yo pierda en el casino, por ponerme a apostar para ganar mi platita. Pero en el casino global del sistema financiero, cuando hay quiebras, las familias de ustedes, nuestras naciones, sí se ven perjudicadas. Bueno, ahí tenemos al Papa pronunciándose. ¿Cómo me repugnan tantos católicos que yo más que ver reflejada la voz del Papa, veo reflejadas las voces de gente como Milei o Gloria Álvarez, como que todo el problema fuera simplemente los gobiernos populistas? Hay que ser sensibles a estos problemas de los que también hablaba el Santo Padre, Juan Pablo II. Segundo punto de oposición, desprecio de la justicia social. Voy a comenzar citando a la parte contraria para que se vea que no es una falacia de hombre de paja. Los liberales desprecian la justicia social. Cito a Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía, 1974. Especialmente la Iglesia Católica Romana ha hecho la búsqueda de la justicia social parte de su doctrina oficial. Hasta ahí Hayek tiene toda la razón. Continúo la cita. Pero la casi universal aceptación de una creencia no prueba que es válida, y ni siquiera significativa, más que lo que la creencia general en brujas o fantasmas probó la validez de estos conceptos. Con lo que nosotros tratamos en el caso de la justicia social es simplemente como una superstición cuasi religiosa. No entiendo cómo puede haber católicos que presten oídos a Hayek. Cuando miren cómo Hayek se pronuncia sobre la Iglesia, la creencia de la Iglesia Católica en la justicia social es como un asunto de brujas y fantasmas. Es una superstición cuasi religiosa. O sea, ella utiliza el término religioso en términos despectivos, ¿no? Pero hay unos católicos que se oponen al marxismo, pero después están detrás de gente como Milei creyendo que esa es la visión de la economía que debemos seguir, ¿no? Que vamos, aunque sea tengamos cierto nivel intelectual, o sea, si alguien va a ser católico liberal, cosa que ya me parece aberrante, aunque sea lea a un Mises, a von Hayek, a Rothbard, o sea, gente de peso, no cualquier propagandista. En el libro Economía para herejes, capítulo 3, hablo del mito de la teoría de distribución y defiendo precisamente cuestiones de justicia social. El Papa Pablo VI, en la Populorum Progressio, dice: una economía de intercambio no puede seguir descansando
descansando sobre la sola ley de la libre concurrencia, que engendra también demasiado a menudo una dictadura económica. El libre intercambio solo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social. Ahí tenemos al magisterio hablando de justicia social, y luego un liberal como Hayek diciendo: no, la justicia social es una tontería, un embrujo, un sortilegio. Bueno, veamos a qué voces escuchamos. Hay muchos católicos que están muy atentos a escuchar la voz de liberales, de economistas liberales, solo porque se oponen al marxismo y no a la doctrina social. Juan Pablo II, encíclica Labores Exercens, 981, numeral 8. Para realizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los distintos países y en las relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad de los hombres del trabajo y de solidaridad con los hombres del trabajo. Un compromiso vemos con los hombres del trabajo, movimiento de los hombres del trabajo. Esto se vincula a sindicatos y asociaciones. No es el puro libre mercado de individuos atomizados tomando decisiones libres. Tercer punto de oposición entre el liberalismo y la doctrina social de la Iglesia: el mercado laboral desregulado. Dice Milton Friedman, economista liberal, premio Nobel de Economía también. Ya ven que no tengo mucho aprecio por los premios Nobel. Una ley de salario mínimo es en realidad una ley que hace ilegal para un empleador el contratar a una persona con cualificaciones limitadas. Basta que uno se alimente del discurso de los economistas liberales y van a ver que se oponen al salario mínimo. Pero resulta que la garantía de un mínimo para que cada persona pueda subsistir es parte del magisterio social de la Iglesia. ¿No se me cree? Bueno, vamos a ver a León XIII, Rerum Novarum, 1891. Si se mira el trabajo exclusivamente en su aspecto personal, es indudable que el obrero es libre para pactar por toda retribución una cantidad corta. Trabaja voluntariamente y puede, por tanto, contentarse voluntariamente con una retribución exigua o nula. Hago paréntesis. Ahí León XIII está resumiendo las ideas de los liberales. O sea, el obrero es libre de aceptar un salario bajo y si él lo acepta, pues ya está bien. Continúa León XIII. Mas hay que pensar de una manera muy distinta cuando, juntamente con el aspecto personal, se considera necesario. En efecto, conservarse en la vida es una obligación común de todo individuo y es criminoso incumplirla. Pase pues que obrero y patrono estén libremente de acuerdo sobre lo mismo y concretamente sobre la cuantía del salario. Queda, sin embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad de las partes contratantes, a saber, que el salario no debe ser de manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. O sea, independientemente del libre albedrío, del libre acuerdo del obrero y el empresario, lo que se está fijando es que hay una ley natural previa, con primacía sobre el acuerdo individual, de que se debe procurar que todo obrero tenga el salario mínimo para vivir dignamente cubriendo sus necesidades más básicas. Eso claramente se opone al desprecio liberal del salario mínimo. Juan Pablo II, Centésimos Annus, numeral 19. Se trata de evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social. Una cierta abundancia de oferta de trabajo, un sólido sistema de seguridad social y de capacitación profesional, la libertad de asociación y la acción incisiva del sindicato, la previsión social en caso de desempleo, los instrumentos de participación democrática en la vida social. Dentro de este contexto, deberían preservar el trabajo de la condición de mercancía y garantizar la posibilidad de realizarlo dignamente. Acá tenemos al magisterio hablándonos de la previsión social en caso de desempleo, el seguro de desempleo. ¿Cuántas veces escuchamos a los economistas liberales diciendo que hay que eliminar el seguro de desempleo? Bueno, acá el magisterio social nos dice que es importante el seguro de desempleo. ¿Cuántos católicos tienen que mantenerse aceptando situaciones económicas en sus trabajos laborales, morales, políticas, intolerables, pero que las toleran con tal de no perder el trabajo para no verse desempleados y que se vean perjudicadas sus familias? Un seguro de desempleo da un alivio a este respecto, pero si como los liberales quieren se eliminan tales seguros, pues nos vemos esclavizados a aceptar de todo. Cuarto punto de oposición: no intervención del Estado. Dice el economista liberal Friedrich Bastiat: puede afirmarse que, gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados,
las necesidades y las satisfacciones se desarrollarán en el orden natural. O sea, que no se mete el Estado, dejen que las cosas se desarrollen naturalmente y todo va a ir bien, ¿no? En el capítulo 8 del libro Economía para herejes, en cambio, hablo del mito de la no intervención del Estado. Dice la Centesimus Annus, numeral 15. Para conseguir estos fines, el Estado debe participar directa o indirectamente. Indirectamente según el principio de subsidiariedad, creando las condiciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica, encauzadas en la oferta abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza. Directamente y según el principio de solidaridad, poniendo en defensa de los más débiles algunos límites a la autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo, y asegurando en todo caso un mínimo vital al trabajador en paro, en desempleo. Entonces, acá vemos a Juan Pablo II afirmando el salario mínimo y el seguro de desempleo, a lo que los liberales se oponen. Y dice que el Estado debería intervenir directamente, no como los liberales, de que no, que el Estado no se meta, que las libres partes contraten simplemente. Dice la misma encíclica, numeral 36. El Estado no podría asegurar directamente el derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos, sin estructurar rígidamente toda la vida económica y sofocar la libre iniciativa de los individuos. Lo cual, sin embargo, no significa que el Estado no tenga ninguna competencia en este ámbito, como han afirmado quienes propugnan la ausencia de reglas en la esfera económica, o sea, los liberales. Es más, el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. Les invito a averiguar sobre la experiencia de desarrollo de los tigres asiáticos. Países que a inicio del siglo XX eran tan más pobres que nuestras naciones latinoamericanas y que hoy en día, de acuerdo al índice de competitividad global, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, están entre los más competitivos del mundo. ¿Cómo esa transformación? Tiene que ver bastante con una intervención disciplinada del Estado. Por supuesto, esto implica la transparencia. Si se trata de un Estado corrupto y desordenado, como solemos tener en las economías latinoamericanas, la cosa va mal, ¿no? Y cuando en las economías latinoamericanas se ha tratado de implementar políticas similares, desde la CEPAL y el estructuralismo, ha ido muy mal la cosa. Pero el problema no es la intervención del Estado en sí, sino la falta de transparencia, la ineficiencia burocrática, la corrupción. Pero los liberales no se preocupan de combatir la corrupción, simplemente que el Estado no se mete ya, no siendo conscientes de que también hay una corrupción propia del sector privado, como ha mostrado la crisis financiera de 2008. Para cerrar esta parte, quinto punto de oposición: materialismo y consumismo. Déjenme leerles al maestro de Hayek, Ludwig von Mises, en su famosa obra de la Biblia del liberalismo, La acción humana. Dice este autor: la función empresarial, el obsesivo afán del empresario por cosechar ganancia, es la fuerza que impulsa la economía de mercado. Cuanto mejor ha servido a los consumidores, tanto más influyente en el mundo mercantil deviene una persona. Producir para el lucro implica producir para el consumo, ya que el beneficio solo lo cosechan quienes ofrecen a las gentes aquello que éstas con mayor urgencia precisan. Las críticas que moralistas y sermoneadores, o sea, tipos como yo, ¿no? Las críticas que moralistas y sermoneadores formulan contra las ganancias fallan en blanco. No tienen la culpa los empresarios de que los consumidores, a las masas de hombres comunes, les gusten más las bebidas alcohólicas que la Biblia. El empresario no gana más vendiendo cosas malas que vendiendo cosas buenas. Aquel no hace más que servir dócilmente a los consumidores, tal como posiblemente malvados ignorantes en cada momento son. Fin de cita. Entonces, desde esta visión del economista liberal Ludwig von Mises, el mercado sirve a los consumidores. Si los consumidores quieren cosas inmorales, pues les damos cosas inmorales. Entonces, no hay ninguna responsabilidad moral de contenido en esta cuestión. Dice, si los consumidores les gustan más las bebidas alcohólicas que la Biblia, pues gana plata con eso. Pero ¿es verdad que los consumidores son soberanos y que los empresarios únicamente los sirven? Es falso de todas falsedades. En el capítulo 6 de Economía para herejes, titulado El mito de la eficiencia de los mercados, critico el dogma de soberanía del consumidor. Hoy en día, más que nunca, los empresarios tienen los medios para influir directamente en nuestra subjetividad. En mi canal de YouTube pueden encontrar una conferencia titulada Neuroeconomía, que explica cómo se puede utilizar el conocimiento sobre nuestro cerebro para influir sobre nuestro subconsciente. Y esto lleva a algo llamado neuromarketing. Entonces, los empresarios tienen los medios para manipularnos. No es que nos sirven
dócilmente, nos pueden manipular activamente. Entonces, si nos pueden manipular activamente, ¿qué les conviene? ¿Hacer que nos guste la Biblia o bebidas alcohólicas? Si nos gusta la Biblia, ¿cuántas Biblias vas a comprar en tu vida? Digamos que se desgastan y ya en extremo en toda tu vida, como se desgastan, comprarás unas 10. En extremo. Y bebidas alcohólicas, si fueras adicto a las bebidas alcohólicas en vez de la Biblia, un montón. ¿Cuál es la industria que más mueve en el internet? La pornografía. Y hay mucho dinero detrás. La industria de la droga, la industria del alcoholismo, tantas cosas, los vicios, son mucho más rentables que las virtudes. Por lo tanto, si el empresario puede influir sobre las preferencias de los consumidores, le conviene estimular una sociedad viciosa, porque el vicio vende más y vende más cantidad de veces y en más dosis, porque uno quiere más dosis y más dosis. Dice Ludwig von Mises: rechazan resueltamente los liberales todo sistema teocrático, pero nada tienen que oponer a las creencias religiosas, en tanto estas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. Si estamos hablando de resistencia, ¿cómo podemos comulgar con esta idea? Él dice: está bien las creencias religiosas siempre y cuando no se metan en la vida pública, siempre y cuando no quieran influir en la economía, en la política y en la sociedad. Eso es destruir totalmente el reinado de Cristo, dejarlo atado de manos para que Jesucristo se quede en el sagrario ahí y que no influya en nuestra economía ni en nuestra política. Esto es lo que quieren estos economistas liberales. Pero ya Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, en el numeral 36, critica el consumismo. De ahí nace el fenómeno del consumismo, dice el Papa. Al descubrir nuevas necesidades y nuevas modalidades para su satisfacción, es necesario dejarse guiar por una imagen integral del hombre, que respete todas las dimensiones de su ser y subordine las materiales distintivas a las interiores y espirituales. ¿Qué dice Ludwig von Mises? Da igual lo que quieran los consumidores, que el empresario simplemente los sirva. ¿Qué dice Juan Pablo II? Subordinar las materiales a las espirituales. Por el contrario, al dirigirse directamente a sus instintos, prescindiendo en uno u otro modo de su calidad personal, consciente y libre, se pueden crear hábitos de consumo y estilos de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud física y espiritual. Pero Ludwig von Mises, ¿qué nos dice? Si a los consumidores les gustan las bebidas alcohólicas, déjalos, en el libre mercado sí funciona. Sigo con la cita. De este modo, la capacidad innovadora de la economía libre termina por realizarse de una manera unilateral e inadecuada. La droga, así como la pornografía y otras formas de consumismo, al explotar la fragilidad de los débiles, pretenden llenar el vacío espiritual que se ha venido a crear. No solo hay una explotación del obrero, hay una explotación del consumidor y de nuestra subjetividad por este sistema. Y hay que resistir a ello, en lugar de simplemente estar escuchando a los ideologías liberales de moda. ¿Ok? Termino esta parte con el numeral 41 de la Centesimus Annus. La obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad, que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores, de manera que la posesión de las cosas sea para él un medio de crecimiento. Un obstáculo a esto puede venir de la manipulación llevada a cabo por los medios de comunicación social, cuando imponen con la fuerza persuasiva de insistentes campañas, modas y corrientes de opinión. Ludwig von Mises, en su libro La acción humana, nos va a hablar de la soberanía del consumidor. El consumidor es soberano, decide libremente y el empresario simplemente lo sirve. Juan Pablo II nos dice que hay una manipulación de nuestra subjetividad en virtud de los medios de comunicación de masas. Entonces, la doctrina social de la Iglesia no es compatible con una forma de capitalismo liberal. Por lo tanto, concluyo esta primera parte, con las palabras de Juan Pablo II. Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deja al capitalismo como único modelo de organización económica. Estando establecido, pues, que la doctrina social de la Iglesia es incompatible con el capitalismo liberal, hay que decir también que la doctrina social de la Iglesia es incompatible con el comunismo marxista. Y vamos a dejarlo en claro. 5 puntos de oposición.
Primer punto de oposición entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo. 1. La antropología materialista. Y aquí, obviamente, para ser riguroso, voy a citar al barbón Karl Marx. Dice Marx: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia individual la que determina el ser social, sino que es el ser social el que determina la conciencia individual. O sea, de acuerdo a esto, el hombre no tiene una individualidad, simplemente en el entorno social de la vida material en que está, lo construye. No hay un espíritu autónomo desde el cual actuemos, según Marx. Es más, en la crítica a la filosofía del derecho Hegel, 1843, prefacio, dice Marx: la esencia humana no tiene en realidad alguna verdadera. O sea, niega que hay una esencia humana. En la tesis sobre Feuerbach, específicamente la tesis 6, escribe: la esencia humana no es algo abstracto e inherente a cada individuo. Es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, miren esa antropología: el hombre no es más que materia, relaciones sociales, mundo material, un constructo social. Fin de la historia. Sin embargo, Juan Pablo II, en la Synthesis Musandum, numeral 13, nos dice: es error fundamental del socialismo. El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico. Efectivamente, considera a todo hombre como un simple elemento y una molécula del organismo social, de manera que el bien del individuo se subordina al funcionamiento del mecanismo económico-social. El hombre queda reducido hacia una serie de relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión moral, que es quien edifica el orden social mediante tal decisión. Entonces, en la doctrina social de la Iglesia está el individuo, la persona, con su libertad, con su espíritu autónomo, no un mero constructo social del mundo exterior. Un hombre con espíritu, no un mero producto de la materia, porque en la visión marxista el hombre no es más que materia, solo que organizado de una forma más compleja. Ya lo decía Ludwig Feuerbach, quien tanto inspiró a Marx: el hombre es lo que come. Entonces, ¿qué concepto tan pedestre del ser humano? Entonces, el horror y error fundamental del marxismo es de orden antropológico, un concepto errado sobre el hombre. Segundo punto de oposición: rechazo a la propiedad privada. Dice nuevo Marx en El Capital, tomo 1, sección 7, capítulo 24. El monopolio ejercido por el capital se convierte en traba del modo de producción que ha florecido con él y bajo él. La concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores serán expropiados. Bueno, no sé si citó el libro Apocalipsis o El Capital, ¿no? Este Marx se creía profeta. Bueno, los expropiadores serán expropiados. O sea, dice, simplemente vamos a quitarle todos los medios de producción a los capitalistas, expropiamos a todos los empresarios. Eso no es la doctrina social de la Iglesia. Se reconoce que hay propiedad privada que se usa ilegítimamente y que está injustificada, pero la doctrina social de la Iglesia no dice que toda propiedad privada es mala. Al contrario, reconoce y más bien afirma que la propiedad privada es una institución legítima y necesaria, pero no un absoluto, y es ahí donde la doctrina social de la Iglesia se opone a los liberales, no un absoluto. Dice León XIII en la Rerum Novarum: es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provee el sustento y a todas las atenciones de los que engendró, e igualmente se deduce de la misma naturaleza que quiere adquirir y disponer para sus hijos, que se refiere en cierto modo y prolonga la personalidad del padre, algo con que pueda defenderse honestamente en el indudable curso de la vida de los embates de la adversa fortuna. Y esto es lo que no puede lograrse sino mediante la posesión de cosas productivas. O sea, la propiedad privada, más que verlo desde una perspectiva liberal, de la propiedad como absoluto, no, hay que verlo desde la perspectiva de la familia. Precisamente porque damos primacía a la familia y cada individuo requiere garantizar el bienestar de su familia, es que debería tener algo suyo que no depende del Estado, que no depende de las políticas del Estado, ni de la comunidad, ni de un acuerdo comunitario, sino suyo para tener la garantía clara de que puede proveer a su familia. ¿Qué pasa si toda la propiedad tiene el Estado? Se cumple lo que dice Marx. Los obreros hacen su revolución, expropian a los empresarios
y concentran toda la propiedad de los medios de producción en manos de la dictadura del proletariado por medio del Estado. ¿Qué pasa si yo le caigo mal a ese Estado? Ya no puedo asegurar que mi familia va a tener para comer. Si le caigo mal a ese Estado que tiene toda la propiedad, ya no puedo asegurar el sustento de mi familia. Pero es un asunto absoluto, ley natural, anterior a todo Estado y economía y capitalismo y socialismo, que las familias tienen que comer, que hay que proveer para el bien de las familias, y esto requiere la propiedad privada, una garantía individual. Dice el mismo Papa: debe rechazarse de plano esta fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes pretende socorrer, repugna los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común. Más recientemente, Juan Pablo II dice en la Centesimus Annus: el hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar suyo y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona. Claro, si la propiedad la concentra el Estado al 100%, pues dependemos absolutamente del Estado. ¿Y qué pasa si ese Estado es anticristiano? E incluso en un Estado cristiano, los hombres no son perfectos. En un Estado cristiano, un rey eventualmente puede implementar políticas anticristianas o actuar incoherentemente, actuar en contra de la fe. En la Edad Media pasada, vamos, no todos los reyes eran santos. Y si uno eventualmente tiene que oponerse, ¿qué pasa? Si ellos concentrasen el 100% de la propiedad, tu familia no come. Hay que tener cuidado con eso. Tercer punto de oposición: lucha de clases. Famosa cita del Manifiesto Comunista 1848. Toda la historia de la humanidad hasta el presente no es sino la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, empeñados siempre en una lucha ininterrumpida, ya sea abierta o disimulada. Una lucha que termina siempre o bien en una transformación revolucionaria de la sociedad o bien en la destrucción de las dos clases antagónicas. O sea, en la visión marxista todo es un asunto de lucha de clases sociales. Y punto. ¿Y cómo se resuelve esta lucha? Pues con violencia. Dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: los proletarios los comunistas no se cuidan de disimular sus intenciones y proyectos. Proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrocamiento violento de todo orden social tradicional. Que las clases dirigentes tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen en cambio un mundo por ganar. Proletarios del mundo unidos. Asimismo, en el Capital, dice Marx: la violencia es la partera de la historia, la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Entonces, este asunto de la violencia es central como medio de transformación social. Y esto es muy problemático. León XIII más bien nos dice: constituye un gran error en la cuestión que estamos tratando suponer que una clase social es necesariamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a ricos y pobres para combatirse mutuamente en una lucha perpetua. Entonces, lo que nos está diciendo es que la lucha de clases es simplemente un absurdo, que no podemos concebir a toda la sociedad así. Hay ciertamente conflictos, pero no todo es conflicto ni está predestinado para el conflicto. Hay que buscar los acuerdos, los equilibrios. Pablo VI, en la Popular un Progreso, dice: es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al cielo. Sin embargo, la insurrección revolucionaria, salvo en caso de tiranía evidente y prolongada, que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país, engendra nuevas injusticias, induce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor. Entonces, no se dice que la violencia va a ser la parte de la historia para todo cambio social. Dice que en situaciones muy extremas y las ocasiones en las que se permite la acción violenta, pues tiene que cumplir muchas condiciones. ¿Ok? Que es cuando hay un sistema demasiado opresivo en donde no hay otra forma de cambiar las cosas y pues esa es la única alternativa y tiene más probabilidad de éxito que de fracaso. Son múltiples condiciones, pero la apuesta no es por la violencia en términos fundamentales. Cuarto punto de oposición: totalitarismo. Dice Marx en la crítica al programa de Roca:
Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de transformación revolucionaria, de la primera y la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que el de la dictadura revolucionaria del proletariado. O sea, una vez que los proletarios, los obreros, se expropian a los empresarios, van a concentrar toda la propiedad en manos del Estado, para que el Estado administre todo. Y eso es totalitarismo porque perdemos todas nuestras libertades, ¿no? Dice Benedicto XVI en Espesalvi. Pero con su victoria se puso manifiesto también el error fundamental de Marx. Él indicó con exactitud cómo lograr el camino total de la situación, el cambio total de la situación. Pero no nos dijo cómo debería proceder después. Suponía simplemente que con la expropiación de la clase dominante, con la caída del poder político y con la socialización de los medios de producción, se establecería la nueva Jerusalén. Había hablado ciertamente de la fase intermedia de la dictadura del proletariado como de una necesidad que, sin embargo, en un segundo momento se había demostrado caduca por sí misma. Esta fase intermedia la conocemos muy bien y también sabemos cuál ha sido su desarrollo posterior. En lugar de alumbrar un mundo sano, ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. Claro, el bonito sueño marxista engendró el demonio soviético, la pesadilla soviética. El filósofo marxista, que después abandonó esta ideología, Leszek Kolakowski, decía en su época: hace 20 años éramos felices, sabíamos cómo arreglar el mundo. Simplemente teníamos que expropiar a los expropiadores, hacer una revolución y quitar los medios de producción a los empresarios. Pues bien, lo hicimos. Y hemos creado uno de los sistemas más opresivos de toda la historia. Este totalitarismo es una gran falacia. Último punto. Quinto, utopía. En la crítica al programa Epota, Marx nos va a decir cómo esperaría que se organice la última fase del comunismo. En la visión de Marx, el Estado va a desaparecer. Primero el Estado concentraría todos los medios de producción, pero naturalmente los individuos se irían volviendo solidarios, la sociedad se autoorganizaría y el Estado desaparecería. Y ya no sería la fase socialista, sino el comunismo. Una ingenuidad absoluta. Y bueno, Marx decía: la sociedad puede escribir en su bandera, o sea, en esa época, ¿no?, ya del comunismo, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. O sea, qué bonito. Este es un mundo perfecto, casi como si fuera el paraíso en la tierra. Y eso es lo que busca el comunismo, el paraíso en la tierra. Una tontería, el paraíso no puede estar en esta tierra. Si hay un paraíso, tiene que estar necesariamente en los cielos. Y en ese sentido dice Juan Pablo II: cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que hace imposible el mal, como Marx ya pensaba que en esa sociedad no iba a haber clases, ni alienación, ni opresión. Imposible el mal, todos íbamos a ser buenos. Por supuesto, en esa sociedad no iba a haber religión tampoco, porque para la religión es el obvio pueblo. Continúo con la cita. Piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para realizarla. La política se convierte entonces en una religión secular, que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo. Entonces, si hay una propuesta como la marxista que cree que se puede construir el paraíso en este mundo, eso es incompatible para aquellos que creemos que la plenitud del reinado de Cristo no está en este mundo. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Trabajamos por su reino en este mundo y para este mundo, pero en vistas a un mundo que está más arriba. No de izquierda ni de derecha, sino trabajando desde abajo, desde nuestra debilidad, pequeñez y pecado, y desde las personas que sufren, hacia arriba. No de izquierdas ni de derechas, sino recibiendo la luz de arriba para trabajar hacia arriba. Gracias. Muy bien, gracias. Es un honor compartir esta mesa con tan gran expositor. Realmente es un gusto el ver a un joven que por haberse abierto a la gracia de Dios nos está ayudando a clarificar tantas cosas. Maravilloso. Así es una, no digo, es algo fortuito, es una gracia especial haberle conocido adelante en el aeropuerto y compartir con él este panel. Bien, nos explicaba maravillosamente bien en cuanto a
mencionar algo que es importante. Juan Pablo II pedía a los laicos que tengamos como libro de cabecera la encíclica Christi Fidelis Laici, hacia los fieles cristianos. ¿Por qué es importante esta encíclica? Debido, desde mi punto de vista, a una experiencia que Dios nos permitió vivir en 16 años de misión, el abandono del laico, el abandono en sí, en muchos sectores de la Iglesia, a impregnar la sociedad con el Evangelio. Y Christi Fidelis Laici nos alerta de dos tentaciones en las que caemos nosotros los laicos. La primera tentación dice que es el dedicarnos únicamente a la oración, que está bien, encerrarnos en grupos, es lo que está pasando en sectarismo a nivel de iglesia, y no llevar esa luz hacia afuera. Es decir, estamos absorbiendo como esponjas mucha oración, mucha formación, pero no proyectamos eso hacia afuera. Y la otra gran tentación en la que el laico se ha caído, está cayendo, nos dice San Juan Pablo II, es el hecho de que el laico ahora está usurpando lugares en el templo donde no le corresponde. Y está, obviamente ahora, él diciendo, no lo digo textualmente, pero lo que dice Juan Pablo II en esta encíclica es, obviamente lo que está haciendo ahora es diciéndole al sacerdote lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. Dos grandes tentaciones. Y, como bien Dante lo mencionaba, tiene que ver obviamente con donde el enemigo nos quiere tener. La religión afuera no, en sus casas, nada. Y lo ha hecho muy bien, incluso muy bien obedientes. Es realmente una desventaja, la mala interpretación de la verdadera obediencia. Hay un gran sacerdote paraguayo escribía una vez sobre el sí padrismo, que el laico no puede hacer nada si es que no le dice padrecito que lo haga. Y no razona si es que puede hacerlo o debería hacerlo, sino que el padre lo dijo y lo hacemos. Bien, dicho esto, para entender en el momento histórico que estamos, me gustaría recordar algo brevemente de una filosofía fabiana. Había un general romano cuya metodología para conquistar pueblos era el esperar tranquilamente hasta que ese pueblo caiga, independientemente de lo que tenga que hacer, tanto a nivel de tropas, de ejercicio bélico, etc. Él esperaba con paciencia porque sabía que ese pueblo iba a caer. Esta filosofía, obviamente, está siendo utilizada por los enemigos de la Iglesia a crear un poder hegemónico. Es una trama hegemónica donde se nos está llevando al control, obviamente, al totalitarismo, como bien mencionaba antes, pero en unas áreas bien específicas, a nivel político, social, a nivel económico y a nivel religioso. A nivel político-social, con esta nueva, bueno, no esta nueva, pero con la globalización, la desnaturalización. A nivel militar, un control a través de las Naciones Unidas, tipo centro, donde van a controlar a todo el universo con un poder militar único, hacia donde incluso si ustedes leen este libro maravilloso de Benedicto XVI que se llama Europa, él se hace una pregunta y dice: ¿el nuevo orden mundial es una utopía? Y lo contesta muy bien, hacia allá nos están llevando, hacia un nuevo orden mundial. Porque aquellos que empezaron obviamente a aplicar el comunismo en varios países están conscientes de esta falsa obediencia del católico y tienen ellos un lema que es: ¿cómo vamos a conquistar al católico? Pues hay que darle suficiente soga para que se ahorque él mismo. Están pervirtiendo la sociedad y nos vemos visto envueltos en esto, es decir, estamos siendo copartícipes de este plan hegemónico donde será un poder militar único, un poder económico único con un solo medio de intercambio, que va a ser obviamente electrónico hacia donde apunta,
y un poder económico, político y social a nivel mundial. Es más o menos están abriendo el camino al anticristo, ¿no? Dicho esto, ya la Santísima Virgen María en Fátima nos habló de esta desorientación satánica. Y hablaba ella también, obviamente a través de Sor Lucía, de que la batalla final entre Satanás y Cristo será sobre la familia. Hacia allá apunta, a destruir a la familia, porque obviamente la Iglesia pasa por la familia. Dicho esto, y ya en el tema que nos compete, para que comprendamos un poco esto, porque la importancia de la doctrina social y del proyecto social, no podría empezar el tema de hoy sin hablar de algo que es trascendental, que es la usura. No se va a comprender la importancia de estudiar la doctrina social de la Iglesia si no nos vamos al problema, a la raíz del problema. Y me he encontrado en muchos campos, incluso dentro de la misma Iglesia, cuando algunos arzobispos me han pedido que forme yo a aquellos que están a cargo de la pastoral social, con verdaderas sorpresas, que ahí encontramos mucho más comunismo que en otras partes. Y no lo hacen de mala voluntad, es ignorancia. Me acuerdo cuando recién llegué a Ecuador a la misión, cuando llegamos con mi esposa, el obispo, el señor arzobispo, el cardenal de Ecuador, me pidió que empiece a formar a la pastoral social. Estaban en un plan para ponerle a la Iglesia en un sistema de deuda, pero como cualquier otra organización civil. Gracias a Dios pudimos impedir eso. Pero lo hacían con buena voluntad. Quien estaba a cargo de la pastoral social era una ex gerente de IBM. Entonces, obviamente, ella fue con su mentalidad de negocios a tratar de ayudar a la Iglesia. Pero le estaban ayudando. No podía ver ella más allá de lo que estamos viendo que ha pasado hoy día, ¿no? Yo alertaba a los señores obispos, en particular en Quito, donde se estaba repitiendo un esquema que lo hemos visto en Canadá. Solo para enumerar, la Iglesia necesita dinero, entre comillas, para rehabilitar sus templos. Por ejemplo, Quito, si han ido ustedes por Quito, Patrimonio de la Humanidad, las iglesias del centro histórico es maravilloso con estas iglesias antiguas, pero se están cayendo. Entonces, obviamente se creó una organización privada para ayudar a este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dieron dinero a la iglesia para restablecer, para reparar sus templos, pero nos han quitado a nosotros los laicos la oportunidad de estar en nuestras propias iglesias. Porque ¿qué es lo que sucede? Como ahora esto está manejado por una organización del municipio, le han convertido a las iglesias y a los conventos en centros turísticos. Entonces uno tiene que pagar para entrar. Ya no se comen el cuento de que vamos a orar, porque antes podíamos pasar, es que vamos a orar. Ahora ya no. Incluso al mismo cardenal no le permitieron entrar a la catedral a dar la misa. Y lo que la gente no se da cuenta es decir, miren lo que están haciendo, nos están quitando todo, hasta los sacramentales, bajo pretexto de que el piso nuevo se va a dañar y que las recién repintadas pinturas antiguas de los templos se pueden dañar con el humo de las velas. No tenemos agua bendita, no tenemos velas. Han penetrado con este sistema dentro del corazón de la iglesia. Entonces es un grave problema, ¿no?, que no compete solo al laico como tal, sino que se han introducido dentro de la iglesia para quitarnos el último redil, obviamente lo más importante. Pero este es el plan hacia donde se van aquellos que controlan el sistema financiero. Es esta destrucción satánica que se nos fue advertida. Y en esto es importante entonces topar este tema de la usura. Nosotros tenemos aquí con estos grandes hermanos de San Pedro de Claraval tres libros. Este es el Telvieve, nuestro fundador, que es en esta era de la abundancia, que es una recopilación de sus grandes conferencias. Y este otro, que se llama Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación en economía, donde se trata en 3 secciones de explicar cómo se aplicaría todo esto. Este es el libro que seguimos nosotros en el formato que seguimos para los
10 a 12 días de formación que damos en Canadá. Cuando ustedes llegan allá, realmente es similar acá, por eso estamos acostumbrados a este trajín. Son 12 días de no parar, 6 de la mañana y nos acostamos 8 o 10 de la noche. Estudia hora y la hora. Ahí ustedes van a tener una mayor comprensión del problema en el que nos encontramos y cómo, al menos, que haya un cambio en el corazón nuestro para poder cambiar a nivel nuestro de familias y luego a nivel comunitario. Que no se trata de cambiar toda la sociedad, empezando un poco por el corazón del hombre. Es lo que decía Juan Pablo II al hablar de las estructuras de pecado. Que no es necesario apuntar hacia los sistemas o los gobiernos, como yo decía antes. El problema empieza acá. Tenemos que hacer un mea culpa, una revisión de esto. Bien, pues brevemente quiero citar aquí algo que es importante en este aspecto de la usura. ¿Debe el dinero reclamar interés? La enseñanza de la Iglesia es clara, y me voy a referir a algo que les hablaba el viernes sobre Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Él resume la enseñanza de la Iglesia a este respecto. En la cuestión 78 del libro 2 dice, abro comillas, está escrito en el libro del Éxodo: si prestas dinero a alguien de mi gente que es pobre, no seas duro con ellos extorsionándolos, ni los oprimas con usura. Quien se vale de la usura para prestar dinero actúa injustamente, ya que está vendiendo lo que no existe, y tal acción evidentemente constituye una desigualdad y consecuentemente una injusticia. De lo que sigue, por tanto, que es un error en sí mismo poner un precio, usura, por el uso del dinero prestado, y es en el caso de otras ofensas contra la justicia que es deber de uno el restituir el dinero así injustamente adquirido. Cierro comillas. Hasta ahí Santo Tomás. Les había hablado también del texto del Evangelio del capítulo 25 de San Mateo. También ante esto Santo Tomás habla, abro comillas, dice: el interés mencionado en el Evangelio debe tomarse en sentido figurado. Se refiere a los bienes espirituales adicionales que Dios nos pide, quien quiere que nosotros siempre hagamos un mejor uso de los talentos que nos ha confiado, siendo esto para nuestro beneficio y no para el suyo. Cierro comillas. Así que en estos textos del Evangelio, particularmente San Mateo, no puede justificar el cobro de interés. Pero debemos entender esto, como Santo Tomás dice, que un argumento no puede basarse en expresiones figurativas. Y otro pasaje de la Biblia que tal vez presente dificultades para comprender lo de la usura, el préstamo de dinero de interés, es el Deuteronomio capítulo 23, versículos 20 al 21, donde dice, abro comillas: no exigirás interés de tu hermano sobre un préstamo de dinero o alimento o cualquier otra cosa. Le pedirás interés al extranjero, pero no a tu hermano. Cierro comillas. Santo Tomás explica, abro comillas: a los judíos se les prohibía pedir interés a sus hermanos, esto es, a otros judíos, porque exigir interés sobre un préstamo cualquiera es malo, estrictamente hablando, ya que uno debe considerar a todo hombre como su prójimo y su hermano, especialmente de acuerdo a la ley evangélica que debe regir a la humanidad. Así que el salmista, hablando del hombre justo, dice sin reservas: quien no presta su dinero a usura, 14, el capítulo 14, y en Ezequiel 18 dice: un hijo que no acepta interés y usura. Si a los judíos se les permitía pedir interés a los extranjeros, escribió Santo Tomás, era para evitar un mal mayor por miedo a que pudieran cargar con intereses a otros judíos, los adoradores del verdadero Dios. San Ambrosio, comentando sobre el mismo texto, le da a la palabra extranjeros el significado de enemigos y concluye: uno debe buscar interés de a quien legítimamente quiere dañar. Es decir, que para ellos está justificado el interés
pero obviamente para nosotros no está justificado de ninguna manera el interés, el cobro de interés en el dinero. Bien, es importante esto porque si no la doctrina social de la Iglesia no se la podría entender. Yo he conocido personas que han estudiado 4 o 5 años, diplomados, doctorados en doctrina social de la Iglesia, pero no sabían cuál es el problema. ¿Qué hago con tanta encíclica? ¿De qué me sirve renovar? ¿De qué me sirve para el 19? Todo es, decían, una utopía. Obviamente no sabían cuál es el problema. Una vez que comprendamos el grave problema de la usura, comprendemos la importancia de trabajar por la justicia social. Bien, dicho esto, hay un adagio indígena en Canadá que dice más o menos así: cuando nos hayamos comido el último pescado, cuando los ríos ya no den agua y cuando no podamos tener alimentos, nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. Sí, lo que da el valor realmente al dinero es los productos, no es el dinero en sí. Y es importante entenderlo, obviamente, en el contexto que nos estamos desenvolviendo. Algo que San Luis María Griñón de Montfort hablaba es que en estos tiempos, yo lo traslado a estos tiempos, habrá una unión de los enemigos de la Iglesia, que a pesar de que trabajan desunidos por sus propios intereses, le hacen la guerra a la Iglesia de Cristo. Y podemos comprender cómo se unen, como bien lo afirmaba Dante en cuanto al liberalismo, ese llamado, ese egoísmo, esa cultura de solo utilizar al máximo potencial, de solo buscar la ganancia para la destrucción del propio hombre. Entonces el crédito social, lo hemos dicho, que puede definirse en 2 palabras: cristianismo aplicado. En efecto, un estudio comparado entre el cristianismo, el crédito social y la doctrina social de la Iglesia demostró que el crédito social obviamente aplicaría maravillosamente las enseñanzas de la Iglesia sobre la justicia social. Ayer, el viernes, manifestaba también que han habido intentos muy grandes de parar la divulgación del crédito social por el mismo hecho de a los enemigos no les conviene que la gente conozca el crédito social. No porque sea la única, es una de tantas propuestas para vivir realmente en la aplicación de la doctrina social, pero es que el crédito social va al meollo del asunto, va a los bolsillos de aquellos quienes controlan el mundo y no les conviene. Como falló el intento de que Pío XII nos condenara en Canadá, y esto lo sabemos por el secretario del señor obispo que fue a pedir esto a Pío XII, que condene el crédito social, que Pío XII le dijo: no es en Roma donde ustedes obtendrán la condena del crédito social. Es más, él dijo, si es que la gente conociese el crédito social, la sociedad no estaría como está. No contentos con esto, crearon el Partido Crédito Social para desprestigiar el crédito social. Lo han hecho de alguna manera con ayuda de esta gran revolución silenciosa en Canadá, donde hace unos 60 años el 95% de la población era católica en Quebec, que era el bastión del cristianismo, y hoy por hoy ni siquiera un 5% se considera católico, donde la gran cantidad de belleza arquitectónica de las iglesias se está perdiendo, están vendiendo al mejor postor, están construyendo hoteles, moteles, bares, donde chicos van a jugar sus juegos, a trepar las paredes, desacralizar los templos, con la gran pérdida también de un patrimonio cultural de Canadá, donde esas bellezas de las iglesias, de las catedrales, están yendo a parar en manos de personas privadas, de coleccionistas. Yo intenté, me acuerdo hace unos años, tratar de recuperar algo de eso y mandar al menos a mi país, ¿no? Es que hay bellezas, campanas, sagrarios, todo eso que está yendo a parar en manos de centros y de personas individuales, al mejor postor. ¿Por qué una doctrina social?
Si la Iglesia interviene en materias sociales y ha desarrollado una serie de principios reunidos en lo que se llama doctrina social de la Iglesia, es esencialmente porque, tal como el Papa Benedicto XV dijo, es en el campo económico en el que la salvación de las almas está en juego. Su sucesor inmediato, el Papa Pío XI, también escribió: puede decirse con toda verdad que actualmente las condiciones de la vida social y económica son tales que extensas multitudes de hombres no pueden prestar atención a lo que verdaderamente es esencial y necesario, esto es, su salvación eterna. Lo dijo en una carta encíclica 40 año del 15 de mayo de 1931. Pío XII empleó palabras similares en su programación del radio del 1 de junio de 1941. Solo aquí hay un paréntesis. La doctrina social de la Iglesia es una riqueza, a mí me ha maravillado. Usted, conoce que los pilares de nuestra fe, podemos decir que son tres: el magisterio, Sagrada Escritura y tradición de la Iglesia. Las fuentes de donde emana la riqueza de la doctrina social son 7, que tiene las 3 obviamente, más los escritos de los padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia, los escritos del magisterio ordinario, los escritos de grandes teólogos y también los escritos de laicos, de economistas, médicos, etc. Es una riqueza de donde emana la enseñanza de la doctrina social. La doctrina social de la Iglesia viene desde Génesis, pero se lo hace ya como corpus doctrinal, como bien lo decía Dante, con la primera encíclica de León XIII renovado, hacia las cosas modernas, ¿no? Cuando hubo la gran revolución industrial y la Iglesia, como dice este gran santo Alberto Hurtado, perdió al proletariado. Perdimos al proletariado, obviamente, porque se inundó, nuestros países se inundaron con tanta ideología, con tanta mala filosofía. Bien, dicho esto, Pío XII empleó palabras similares y dice, abro comillas: ¿cómo puede la Iglesia, como madre amorosa que se preocupa por el bienestar de sus hijos, permitirse permanecer indiferente cuando vemos sus privaciones, permanecer en silencio o pretender no ver y no entender las condiciones sociales que, voluntariamente o no, hacen difícil y prácticamente imposible una conducta cristiana en conformidad con los mandamientos del soberano dador de la ley? Cierro comillas. O sea, la Iglesia nos advierte. Y es algo importante conocer esto, porque Louis Ben, nuestro fundador, decía: la Iglesia siempre ha hablado de la condena de la usura, siempre ha hablado de lo que está pasando, nos ha advertido, pero le ha sido imposible que se aplique por la desobediencia y la sordera de sus hijos. Porque hemos dejado que los curas, que las monjas, esto no es para nosotros. Bien, entonces yo les decía que como no pudieron eliminar el crédito social de Canadá, lo que hicieron obviamente es pedirle al señor obispo del Quebec que mande una comisión de 9 teólogos a ver si las propuestas del crédito social estaban impregnadas o con comunismo o con socialismo. En vez de hacernos un mal, nos hicieron un gran bien, porque tenemos la respuesta del estudio de estos 9 teólogos, donde dicen claramente: es recomendable que el católico aprenda esta enseñanza y que no está pintada ni de comunismo ni de socialismo. Bien, el llamado que nos hace la Iglesia es impregnar a la sociedad con el Evangelio. Y lo que busca, obviamente, el crédito social es dirigirnos hacia una nueva economía. Y es por esta razón que Louis Ben, el fundador de los Peregrinos de San Miguel, decidió dar a conocer la doctrina del crédito social, que son una serie de propuestas y principios financieros establecidos por primera vez en 1918 por el ingeniero escocés Clifford Hood Douglas, para resolver el recorte crónico del poder de compra en las manos de los consumidores. Brevemente les enseñé el día viernes ese pequeño gráfico donde había una producción, que no tengo un problema de producción, pero quienes pueden acceder a esa producción son pocos los que están dentro del sistema de trabajo, tienen un salario, un sueldo, pero el resto no tenemos. Miren, nosotros desde hace 16 años, yo, por la gracia de Dios, emigré a Canadá hace más de 30 años, donde tuve la gracia de conocer a mi esposa. Ella es polaca, parece tan argentina como polaca.
No tenemos hijos, no porque no hemos querido. Ahora vemos la mano de Dios, de que Él nos tenía preparada una misión. Si no, no hubiéramos podido dedicarnos a la misión. Primero es la familia. Pero con ella obviamente hemos caminado en esto. Yo antes trabajaba como cualquier inmigrante en Canadá. Gracias a Dios yo logré tener unas posiciones muy buenas en empresas, he trabajado en varios países, pero me daba cuenta que necesitaba algo más profundo. Y con mi esposa fuimos buscando hasta que, por la gracia de Dios, hace 16 años lo dejamos todo, regalamos todas las cosas que teníamos, nos entregamos totalmente a la misión, vivimos de la caridad de la gente y créanme que no nos falta nunca nada. Se cumple el Evangelio, el que deja por mí. Me lo digo, esto tiene que ver obviamente con este llamado que hizo el Señor. No es que yo haya buscado ser misionero. Yo estaba contento con el dinero que hacía y con los viajes que hacía, así que no me vayan a creer que esto nació de mí, ¿no? Como alguien decía, no es que yo estuve desde el vientre de mi madre rezando el rosario con el cordón umbilical. No, yo soy bien ecuatoriano, es decir, hasta el bautismo, hasta la primera comunión, me saqué el terno y iba a la fiesta. No es sino porque Dios me mandó este ángel de la guarda, que es mi esposa, que puso los lugares, como es que puso el punto sobre la I. Y aquí vamos o no vamos, o vamos juntos o se acaba. Entonces es cuando empiezo yo a buscar a mi iglesia, el hijo pródigo, y me empiezo a enamorar de la belleza de la iglesia. Y ha sido un caminar con mi esposa maravilloso, no nos arrepentimos, estamos ahora dentro de los peregrinos San Miguel, pero yo siempre digo, los peregrinos San Miguel ha sido para nosotros una bendición, pero son el medio que Dios utiliza para un fin. Maravilloso porque podemos ahora compartir muchas cosas, y donde vamos tenemos casas, donde vamos tenemos autos, donde vamos tenemos comida, no nos falta nada. Los llamados que se abandonen, porque esto no va a cambiar si es que nosotros no nos comprometemos a hacerlo. Y el cambio empieza en casa, ¿no? Bien. Pues Luis ven a descubrir esto, dice, es una luz en mi camino. ¿Y cómo llevar ahora esta luz a que muchos católicos comprendan la importancia de su participación dentro de esta ciudad, que está, como dice San Juan, totalmente en poder del demonio? Bien. Voy a hacer una pequeña síntesis de la doctrina de la Iglesia, lo que me queda, que ya lo hizo de una gran manera, muy bien Dante, pero solo hablando de 4 principios, de unos principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia, que constituyen el verdadero corazón de la enseñanza católica. Son 4 principios, ya uno lo mencionó Dante. Primero, la dignidad de la persona humana. Es el principio fundamental, porque sin los demás principios no tienen importancia, ¿no? Luego tiene el bien común. Mucho se habla del bien común, El tercero que mencionó Dante es la subsidiariedad, lo voy a explicar brevemente, y el cuarto, la solidaridad. En los ejercicios que nosotros hacemos para que comprendan cómo aplicar a nivel al menos comunitario, teóricamente, el crédito social, hablamos de estos 4 principios. Y hablamos de algo también que les va a ayudar mucho. Yo voy a tratar de enviarle, Dios mediante, muy pronto a Virginia y a Jorge, una publicación que para nosotros ha sido el bestseller en Canadá. Louis Hébert realmente comprendió la belleza de esta luz del crédito social. Él era conocedor de la doctrina de la Iglesia y la plasmó en una caricatura que se llama La Isla de los Náufragos. Es una caricatura donde explica cómo estamos al momento en la situación financiera, es decir, de dónde nace el dinero y cómo nos controla. Para que comprendamos hacia dónde hemos caído y la importancia de la necesidad de liberarnos de este sistema. Porque es un sistema que esclaviza, que está matando a la familia. Un caso que a mí me llena siempre no solo de ternura, pero no desesperación, pero de clamor, es ver a la gente, por ejemplo en Canadá, los inmigrantes, nuestros hermanos de diferentes países. Tenemos allá muchos amigos de Perú, de Colombia, de varios países hispanos,
y verles cómo sufren en el sentido, vamos a decir, en este sentido estrictamente económico. Usted sabe, cuando se compra una casa en Canadá, lo tiene que pagar 3 veces el valor de la casa. Y además, cuando ya terminan de pagar la casa después de un préstamo de 25 años, si es que no pagan por 2 o 3 meses, no sé cómo le llamarán aquí en Argentina, las utilidades, es decir, agua, luz, los impuestos municipales, etcétera, le quitan la casa a pesar de que está a su nombre. Pero realmente no está a su nombre. Hay muchos casos de gente que ha gastado todos sus ahorros, etcétera, toda su vida, tenía su departamento, no pudieron pagar porque en el último año se quedó sin trabajo este señor. 3 meses fuera la casa o el departamento del banco. ¿No? Y esta gente se desespera, toda su vida trabajaba por algo que no era de él. Es un sistema esclavizante. Bien, entonces, el primer principio de la dignidad de la persona humana, y es lo que tratamos de hacer con el proyecto social, de que al menos en los países donde esto ha llegado con mucha más fuerza, es en los países de habla francesa del África, donde realmente la pobreza es extrema, es una miseria que desgarra. ¿No? Nos han contado muchos obispos y sacerdotes que han ido allá, han pasado por nosotros más de 70 obispos y arzobispos, un cardenal, ¿no? Donde él movió el Vaticano para que nosotros podamos llegar con esto al cardenal Tucson, pero nos dimos cuenta que hay unas fuerzas muy poderosas en el Vaticano que no querían que vayamos allá. Se hizo todo lo posible, a pesar de que teníamos una invitación directa al cardenal Tucson, quien estaba a cargo de estas semanas de formación en doctrina social dentro del Vaticano, era una universidad de Estados Unidos llena de masones, y no quisieron que nosotros participemos. Nos pusieron, tenían que mandarnos con 40 días de anticipación el tema para nosotros poder enviarles a ellos, que lo revisen, etc. Nos mandaron 4 días antes, no se pudo preparar, y cuando llegamos allá con misioneros, dijeron, ustedes sentados no dicen nada, hay un control. Ustedes deben conocer que Juan Pablo II pidió a los obispos que preparen un compendio de la enseñanza de la doctrina social, ¿no? Y crearon obviamente el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que por más parecer un libro grueso, la mitad es pura cita, ¿no? El resto es doctrina. Uno de esos cardenales, porque fueron 4 que prepararon el compendio, fue donde nosotros, nos visitó por 3 veces. Tenemos una carta maravillosa de él, nos recomendó. Él es el que abrió el África para nosotros. Ha enviado cantidad de arzobispos y obispos a que se preparen con la aplicación del crédito social. Y ahí a mí me rompió el corazón una vez escuchando a los sacerdotes que se le iban las lágrimas después de haber participado en la semana de estudios. Él dijo, yo estaba convencido que quienes nos tenían así a nuestros pueblos eran los americanos, pero ahora me doy cuenta que tanto ellos como nosotros somos víctimas del mismo sistema corrupto. Que fue realmente una gracia verle a un sacerdote ser tan honesto, ¿no? Y obviamente romper con un tabú, que pensaban obviamente que el colonialismo americano en parte era quienes controlaban, pero no, se daban cuenta obviamente que es un sistema perverso. Esto llegó tanto, no sé si ustedes conozcan a un presidente que, si bien es cierto, tenía unas ideas socialistas, pero él se dio cuenta en Burkina Faso del gran engaño del poder financiero. Él trató de crear el club de Asibaba, donde llamaba a todas las naciones africanas a unirse para no pagar la deuda, porque comprenderán, porque no hemos entrado en eso, no es el tema, las deudas de los países son matemáticamente imposibles de pagar, no se pueden pagar, ¿no? Interés compuesto y todo eso. Y él decía, no tenemos por qué pagar, porque no hemos adquirido esas deudas, y ya las hemos pagado. Si nuestros países hispanos han pagado esa deuda con creces, y hablo, si nos prestaron 300 millones, hemos pagado ya los 300 millones, ¿no? Pero el problema es que hemos pagado parte de interés, y todavía nos debemos de interés y capital. Entonces, es un tema de esclavitud, pero tremendo. Entonces, él pidió a los organismos, obviamente, europeos que se unan a esta situación en África, y él dijo algo profético.
Si ustedes no apoyan a Burkina Faso en esto de no pagar la deuda, yo no estaré aquí en la próxima reunión. Y fue así. Su mejor amigo, su compadre, lo asesinó. Y el Banco Monetario entró. Debemos comprender que esta es una lucha, como dice San Pablo, no contra seres humanos, sino contra espíritus esparcidos en los aires. Es una lucha a muerte y ellos no paran ante nada para que este sistema no se rompa. Entonces, es importante reformar, como pedía Juan Pablo II, tenemos que hacer una reevangelización de los católicos. Principalmente para que recobremos la dignidad de nuestro ser. Primero, dignidad es ser hijos de Dios, y luego la dignidad de nuestra identidad católica. Me ha maravillado ver ayer en la fiesta que tuvimos, los que no se pudieron quedar, se perdieron. Tremendo agasajo que tuvimos, ¿verdad? ¿No? Con la comparsa y todo, maravilloso. De ver, me explicaba Virginia las letras de las canciones que utilizaban, unas chalchaleras y todo eso, folclore, chacareras, pues expresaba esa belleza de la fe y también de este pueblo que ama su patria. Es maravilloso, me ha gustado mucho, les felicito. Y como decía Caponeto, pues es una gracia de Dios, ¿no? El amor al patria. Bien, luego tenemos otro principio que es el bien común. Brevemente, ¿qué es esto del bien común? El bien común no significa un bien para todos, independientemente del beneficio de la persona que lo tiene. El bien común es algo inherente a una persona, va a ser un médico que es profesional, pero que pone esto al servicio de la comunidad. Es un bien de él, suyo propio, pero pone beneficio a la comunidad. Todos se benefician. Si podemos explicarlo así, criollamente, ¿no? El bien común. La subsidiariedad es un principio muy bueno, obviamente creado recién en el magisterio social, que en síntesis dice que los centros intermedios no pueden estar sujetos a centros superiores para la toma de decisiones. Ejemplo, la familia. Ustedes como familia no pueden estar bajo lo que diga el Estado en cuanto a la educación de sus hijos. La familia es la que decide qué educación tiene que dar a sus hijos, y no el Estado. Entonces ese es el principio de subsidiariedad, es el derecho de estas asociaciones intermedias a tomar sus propias decisiones. Y esto es importante en los pedidos de San Miguel. Nuestro fundador hablaba mucho, a mí me gusta esto de la individualidad. ¿Sí? Respetaba la individualidad, como nosotros lo hacemos en la apostolado. El objetivo es la enseñanza de la doctrina social y de su aplicación, ¿no? Y el último principio fundamental es la solidaridad, que ya nos ha explicado, pues el ayudar al prójimo, no solo darle rosarios para que rece. Nos llevaron una vez a una comunidad tan pobre, me acuerdo que entramos con una camioneta a unas montañas, ya no pudimos seguir más, no había camino, y una comunidad indígena se demoraron 30 minutos en llegar, vinieron con una imagen de Santa Rosa de Lima, la gran patrona santa peruana, la quiero mucho, a recibirnos. Y obviamente le daba ternura ver a esa gente tan sencilla, y regalarle rosarios estaba bien, pero tenían un hambre espiritual más allá del hambre material. Entonces, llegar hacia esas condiciones donde la gente realmente busca a Dios y decirles que hay una solución a su situación, que podemos empezar algo para que al menos puedan tener lo necesario para vivir con la dignidad de hijos de Dios, que no queremos hacer millonarios ni capitalistas ni todos iguales, ¿no? Aplicando la doctrina social podemos llevar a las comunidades a que vivan con la dignidad de ser hijos de Dios. Ese es lo que digo. Bien, entonces estos principios pues son de carácter general y fundamental, y es importante que cada uno de nosotros lo conozca. No va a meter ya lo bien Dante en su exposición también sobre la propiedad privada, etc. Hemos hablado sobre la herencia del progreso. Lo importante es que reformemos el sistema financiero. Los papas denuncian la dictadura del dinero escaso y piden una reforma de los sistemas financieros y económicos, el establecimiento de un sistema económico que esté al servicio del hombre. Juan Pablo II decía muy bien,
los sistemas deben estar al servicio del hombre. Abro aquí comillas con Juan Pablo II en la solicitud de los redes sociales. Dice: es necesario denunciar la existencia de mecanismos económicos, financieros y sociales que, aunque conducidos por la voluntad de los hombres, funcionen comúnmente de una manera casi automática, haciendo más rígidas las situaciones de riqueza de unos y la pobreza de otros. Uribe creó una caricatura también maravillosa que me acuerdo. Yo no sé si está, bueno, los que conocen un poco de historia, yo decía antes justamente en el desayuno, yo estoy empezando a conocer la historia de mi país. A mí me educaron, como un sacerdote nos dijo una vez, nos han educado en la imbecilidad. Para mí fue realmente un choque emocional y ¿cómo se dice?, intelectual, saber que la educación que a mí me dieron era basura. Yo fui a aprender, por ejemplo, de grandes santos de mi país por un sobrino de mi esposa en Polonia. Yo no conocía a García Moreno, ¿no?, un gran estadista conocido en Argentina también. Es decir, empezaba a conocer la belleza de la historia de mi país. Algo la conocía cuando tuve que hacer un trabajo en la universidad para el masterado sobre los pronunciamientos de los obispos en Ecuador, sobre la doctrina social. Pero me maravilló obviamente conocer la historia real como es, no como nos la han contado. Y digo esto porque en esta caricatura que hace Uribe, él habla de los monos. Y yo no sabía por qué en mi país a la gente de la costa le llaman los monos. Le dicen los monos, guayaquileños. Me parecía despectivo, pero luego un sacerdote me explicaba, no, que en historia se habla de que cuando los conquistadores fueron a Guayaquil, llevaron esos monos, esos animales que tenían en la costa como regalo al rey, a la reina, y estos monos eran de Guayaquil, entonces se referían a ellos como los monos a los guayaquileños, si no eran despectivos. Entonces, en esta caricatura, el Uribe cuenta de que en la selva había unos monos, y estaban conversando, decían: ¿tú crees que los humanos sean más inteligentes que nosotros? Decían: no sé. Dice: voy a irme a la ciudad a ver si lo son. Se va un mono a la ciudad y regresa. Dice: ¿saben qué? He llegado a la conclusión de que los monos no son más inteligentes que nosotros. ¿Por qué no? Porque me fui a un supermercado, dice, y el supermercado estaba lleno de bananas y había gente que se moría de hambre afuera. Dice: claro, nosotros cuando tenemos hambre cogemos de los árboles y no nos complicamos con nada. Tolbiac decía: el animal obviamente no tiene una mente para razonar, pero el hombre, su mente puede ser cambiada. ¿Por qué no podemos ser como los animales que cuando tienen hambre cogen de los árboles y comen? Que no se han complicado ellos con leyes económicas ni matemáticas para vivir en una situación esclavizante de la cual no queremos salir. Como comprenderán, hay leyes divinas que no podemos cambiarlas. Hay leyes naturales que no se pueden cambiar, se pueden demostrar, pero no se pueden cambiar. La gravedad, por ejemplo, si una persona se lanza de un edificio de 10 pisos, no es que rompa la gravedad, simplemente demostró que hay gravedad. Pero hay leyes humanas, como las leyes económicas, que son absurdas, algunas, que tienen prisionera a la humanidad. Y estas leyes fueron creadas por el hombre, no por Dios, entonces pueden ser cambiadas. Pero la gente piensa de que si no existe dinero en un país para muchas necesidades, para cubrir muchas necesidades, muchos proyectos, es porque así debe ser. Pues ahí es cuando debe intervenir la inteligencia humana y gente como ustedes, que son profesionales, economistas, empresarios, sociólogos, logren comprender la importancia de cambiar estas leyes que atentan contra el hombre. Bien, entonces, de esto pues también Juan Pablo II les hacía un llamado en Canadá a los pescadores, decía, abro comillas: hago un llamado a todos los encargados del poder a fin de que en conjunto se esfuercen por encontrar las soluciones a problemas actuales, lo que supone una reestructuración de la economía de manera que las necesidades humanas superen siempre la ganancia financiera. Para no irnos muy lejos de todo esto, miren, hay un teorema que es maravilloso que lo enseña Douglas y que lo profundizamos en el estudio del crédito social, se llama el teorema A más B. A no puede comprar A más B. Es muy sencillo. Donde A, en una empresa,
ponemos todos los costos del producto, del servicio, todo lo que ustedes incurren, ese es A, incluidos salarios. Y B son otros costos, depreciaciones, etc. Entonces, si sacamos los salarios que habíamos visto en el ejemplo el día viernes para poder comprar la producción, vemos que A no puede comprar A más B. Es sencillo. Entonces, tenemos un problema de distribución, problema de producción no tenemos. Y entonces hay que ayudarles a los católicos a que salgan de este problema de la deuda que afecta tanto a individuos como a sociedades. Yo decía en mi país, yo traje a un cuñado mío que es escocés y él visitó algunas familias y me decía, Carlos, es mentira que el Ecuador sea un país pobre. Me dice, digo, ¿por qué dices eso? Me dice, mira, yo visité diferentes familias de varios estratos sociales. Me decía, y en todos ellos vi algo que me llamaba la atención, que ni nosotros en Canadá ni en Escocia tenemos. Decía, ¿qué será? Me dice, mira, en cada casa hay un promedio de 4 televisiones por familia. ¿A qué tiempo oran? ¿A qué tiempo se comunican? ¿Y quién creó esas necesidades? Y ustedes verán que ya viene la Navidad y como bien hablaba alguien ayer, ¿no? Dentro de esto de marketing que uno estudia, cómo les manipulamos para que la gente ya desde octubre empiece a entrar en el ritmo de la Navidad, ¿no? Ustedes van a los centros comerciales, unas músicas preciosas, y ya cuando se acerca más la Navidad empieza ya los villancicos como para que se acuerden, ay, ¿qué le compro al Juanito? ¿Qué le compro a la Martita? Entonces nos van llegando al corazón, ¿verdad? Y empezamos con este ritmo. Y como no tenemos más, pues tenemos la tarjeta de crédito, no importa, mi hijo lo vale, debe tener todo lo que yo nunca tuve, ¿no? Y la deuda. ¿Y quién es el culpable de eso? ¿Los gobiernos? ¿La tarjeta de crédito que se mueve sola? Nos han puesto en un sistema estúpido, esclavizante, y estamos pagando el precio por nuestra propia esclavitud. Entonces hay que ayudarle al católico que salga de este sistema, que tenemos que vivir como cristianos. Y ahí una de las encíclicas maravillosas de Benedicto XVI, obviamente, de Juan Pablo II, Iglesia en Europa, Iglesia en América. ¿Hacia dónde vas, América? Antes nosotros éramos considerados por Juan Pablo II el continente de la esperanza. Ya no lo somos. Ahora es África. ¿No? Las vocaciones están saliendo de África, no de América. El promedio de sacerdotes que tenemos nosotros por laicos es abrumante. 70.000 laicos por un sacerdote. Cuéntenme así cuándo vamos a poder tener dirección espiritual, confesiones. Es un sistema que nos está acorralando y que tenemos que salir con la ayuda de Dios y con estos cursos de resistencia, hacer la luz de este mundo que necesita tanto a Dios. ¿Ah? Bien, muchas gracias. Creo que va bien las preguntas, ¿verdad? No sé si las vamos a dividir o... ya. Sí, convendría que las ordenemos, tal vez. Para aquí, y luego completamos la pregunta. Esto no tiene nada. Seleccionar solo una pregunta a cada uno. Les pido disculpas, pero estamos demasiado pasados de hora. Les pido disculpas en serio porque estamos todos cansados y todo. Pero no hay forma sino. Y después pasamos inmediatamente a la conferencia de Enrique Díaz Araujo. Gracias. Siéntense en el almuerzo, en todo caso, los que no se respondieron sus preguntas, se sientan en el almuerzo con ellos como hicimos ayer.
Parece que el liberalismo planteó el siguiente camino lógico. Los impuestos no son opcionales y el cese de su pago es castigado por el Estado. Luego, los impuestos son una imposición. Después, los impuestos reducen las libertades individuales. Los impuestos son malos. ¿Cómo se rebate esta postura? Bien, en el contexto de esta conferencia estamos hablando de la incompatibilidad entre la fe católica y el liberalismo. En consecuencia, la forma de rebatirlo es tomando la fuente de la fe católica para estos fines. No es una conferencia en un contexto agnóstico. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, la institución de los impuestos es una institución legítima de acuerdo a la tradición de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica nos habla de los impuestos. Los impuestos pueden ser legítimos o ilegítimos, pero no es que sean ilegítimos todos de principio, como plantean los liberales. Algunos de ellos dicen que todo impuesto es un robo. No, esto no es así. Jesucristo mismo dijo en Lucas 17, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En consecuencia, Jesucristo entendía que hay una instancia terrenal donde pueden pagarse impuestos, porque ahí Jesús estaba hablando de la cuestión de los impuestos. Es más, cuando fueron los del Imperio Romano a cobrar impuestos a Jesús hizo el milagro de hacer aparecer una moneda en la boca de un pez que ordenó a Pedro que lo pescara y con eso pagó el impuesto. Entonces, por más de que los liberales digan que no a los impuestos, pues no hay sentido. Ahora, claro, el argumento aquí es que se trata de una imposición. A ver, pero claro, es que desde la ideología liberal no se puede imponer nada, pero vamos, desde una visión católica se entiende que hay cosas que imponer. Por ejemplo, Rousseau, este filósofo francés, decía que el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe, y que apenas nace el niño ya la madre lo está bajando, lo está constriñendo. Pero Castellani comenta, bueno, ciertamente ahí la madre está aplicando una política totalmente antiliberal. No deja que el niño a su libre albedrío no se deje fajar, sino que lo faja. Entonces, en una sociedad es necesario establecer leyes, es necesario establecer un orden. El propio apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, dice que el Estado tiene la potestad de cobrar los impuestos y que puede utilizar incluso la espada, es decir, la fuerza para esto. Si escuchamos mal las voces de la Escritura y de la tradición de la Iglesia y no la de los liberales, nos va a quedar muy claro este asunto. Bien, bueno, muy buenas preguntas, pero voy a tomar esta. La salvación de las almas depende de la economía o de la gracia de Dios. Obviamente la gracia de Dios. Cuando mencioné a Benedicto XV, lo que él habla es de que la salvación de las almas está en juego. No quiere decir que dependa de la economía. La salvación de las almas depende de la gracia de Dios, de la apertura de esa gracia. Bien, les queremos agradecer, tenemos al siguiente ponente y estamos libres para contestar cualquiera de estas otras